Les damos la más cordial bienvenida a todas y a todos quienes trabajamos en la educación. Esperamos que tengamos una hermosa jornada hoy día que está planificada de 8:30 a 9:30. Le damos la bienvenida en nombre de Grupo Educar y Progrentis, que es una institución internacional de educación que está ocupada de buscar formas de transformación educativa y formas de mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Para esto nos acompaña hoy día Emilio Torres, quien tiene un vasto currículum, pero yo lo voy a resumir en honor al tiempo y para que podamos escucharlo a él, que es lo importante. Es director pedagógico de Progrentis para América y Europa, es experto en dirección de centros escolares, es formador, experto en metodologías activas y planes estratégicos, habiendo acompañado a más de un centenar de instituciones en sus planes de innovación y capacitaciones metodológicas. Eso es lo que extraje, que era lo más pertinente para la exposición del día de hoy. Y como les decía, en honor al tiempo, los dejo invitados para que sigan a través del chat contándonos desde dónde nos acompañan, para que también nos vayan haciendo sus preguntas, porque el formato de este seminario va a ser de 45 minutos aproximadamente, presentación de Emilio Torres y los últimos 15 minutos de preguntas, pero si van apareciendo preguntas pertinentes en el camino y Emilio me lo permite, yo lo puedo ir interrumpiendo y a lo mejor vamos alimentando y haciendo una presentación interactiva. Así que, habiendo dicho eso, cuando ya tenemos 57 personas que nos acompañan, te doy la palabra y quedo en el backstage acompañándote, Emilio. Muy bienvenido y adelante. Gracias, Pilar. Muy buenos días a los que nos estáis acompañando desde el otro lado del charco. Saludos desde España, donde, pues en este rato de reflexión, emocionado de que os estéis conectando cada uno desde su escuela, desde su hogar, desde ese lugar del mundo en el que juntos la idea es poder seguir reflexionando en torno a la mejora de las oportunidades de aprendizaje de todos y cada uno de nuestros estudiantes. Y es un poco, pues agradezco a Pilar la presentación porque vengo del aula, profesor de vocación, director de una escuela muy innovadora donde hemos hecho muchos procesos de cambio que nos ha permitido no solo mejorar los resultados de aprendizaje de nuestros estudiantes, sino también las oportunidades, las competencias, las destrezas y la mejora del pensamiento de nuestros 1.500 estudiantes. Y es ahí donde os quiero compartir, pues no ideas que ya quizás están manías o que quizás podamos encontrar en los grandes libros de la pedagogía universal, sino de qué manera la experiencia, la manera en la que reflexionamos el propósito y cómo este momento de cambio vertiginoso donde la inteligencia artificial y la tecnología vienen un poco a romper las reglas del juego y como profesores de aula pues necesitamos de alguna manera seguir encontrando respuestas a esas grandes inquietudes en las que muchas veces nos frustramos con respecto a la manera en la que queremos seguir llevando a nuestros estudiantes hacia el siguiente nivel. Y es ahí donde hay una serie de preocupaciones que nos hacen acercarnos al aula. Fijaros que, por presentarme, llevo 8 años vinculado a un proyecto internacional, como decía Pilar. Nuestro proyecto me ha permitido visitar, viajar y llegar de la mano a muchísimos docentes, muchísimos maestros, un proyecto denominado Progrentis, donde creemos que el progreso va de la mano de la mente y de ahí el nombre de nuestra manera de complementar nuestros proyectos educativos y cómo estamos consiguiendo impactar de una manera muy interesante a muchísimos niños en el mundo. Un proyecto que ya está llegando a 1 millón de estudiantes y ahí si quisiera, a través de un link que vamos a ir compartiendo en el chat, donde pues aquellos que queráis, la intención es que este primer momento, esta génesis o esta semillita que vamos a plantar hoy en estos minutos, nos permita, si os parece interesante, poder hacer un camino de reflexión y de planteamiento de soluciones, pues aquellas dificultades que podéis tener en vuestras instituciones, donde estamos viendo un momento en el que la redefinición del propósito de la escuela pasa por darle solución a algunos elementos que estamos viendo de manera real y con la investigación por delante en la dificultad del aprendizaje de nuestros chicos. Entonces, os vamos a ir dejando y iré nombrándolo un par de veces a lo largo de la exposición para que en ese formulario que Lucy os está compartiendo en el chat, aquellos que queráis, pues nos podáis compartir vuestro nombre, apellidos y correo y os hacemos una pregunta al final para poder identificar dónde estáis poniendo
ahora mismo pues el foco de las dificultades que tenéis para el aprendizaje de vuestros chicos y ahí pues poder seguir conectados de una manera muy clara. Y aquí os lanzo algunas ideas para ver de lo que da. Me encanta compartir y hablar y podríamos estar aquí horas charlando, pero creo que lo corto, si es breve, lo bueno, si es breve, dos veces bueno. La intención de convocaros hoy es a través de la manera en que la innovación consciente nos permita generar procesos de innovación clara. Y ahí es donde la tecnología nos puede ayudar como acelerador a mejorar estos procesos de innovación centrados en todos y cada uno de nuestros estudiantes. Quiero iniciar citando a Einstein, donde tiene una frase muy interesante que me permite unir dos conceptos, y es aprendizaje y enseñanza, aprendizaje y educación, porque Einstein decía que lo único que impedía su aprendizaje era su educación. Hay quien dice que los sistemas educativos perjudican seriamente la salud, y es una reflexión que nos tenemos que hacer. La manera en la que estamos educando a nuestros chicos hoy les permite aprender a todos o solo está permitiendo que unos aprendan o que unos pocos pasen al siguiente nivel. Es algo que nos tenemos que reflexionar en torno a la frase en la que reflexionamos sobre cómo aprende el cerebro, donde la neuro nos viene a decir que el cerebro no es un vaso por llenar, sino justamente lo contrario, es qué extraemos de él, qué lámpara encendemos, cómo desarrollamos ese potencial innato de todos y cada uno de nuestros chicos. Por tanto, nuestra obligación es diseñar un proceso de innovación, un proceso que permita unificar la manera en la que enseñamos para que nuestros chicos aprendan. Pero la propuesta que os traigo hoy es que le demos la vuelta al binomio, el cual creo personalmente que está mal ordenado, porque siempre nos quedamos en la reflexión con respecto a qué, cómo y de qué manera enseñar, donde muy vagamente pensamos sobre cómo aprenden nuestros chicos. La idea es darle la vuelta al binomio y hablar del proceso de aprendizaje, enseñanza. ¿Qué significa aprender hoy? Es una reflexión que nos tiene que llevar de una manera mucho más profunda a hablar mucho más allá de las leyes educativas, mucho más allá del impacto de la tecnología en el aula y mucho más allá de cómo las oportunidades de nuestros chicos pasan por un diseño de enseñanza completamente diferente. Porque la tecnología hoy viene a cambiar las reglas del juego. El acceso a la información, la búsqueda de respuestas, la manera en la que conectamos, la manera en la que accedemos de manera casi que ilimitada a más información del que nunca antes se hubiese imaginado. Y eso, compañeros, lo sabes, cambia nuestro rol. La manera en la que interacciona en el aula y la manera en la que diseña una propuesta didáctica cambia porque este momento tecnológico nos obliga a que la escuela ya no sea lineal, que la escuela ya no sea pasiva, donde el niño es un mero receptor del contenido que el profesor tiene que contarle y de qué manera podemos aprovechar para conectar a partir de la tecnología pues lo que sucede en el mundo, permitiendo mejorar ese desarrollo de destrezas y competencias, porque hay un nuevo reto y sois conscientes, no os tengo que venir aquí a desvelar nada que no sepáis, y es que la inteligencia artificial es un reto sobre todo para los que nos dedicamos a procesos de enseñanza-aprendizaje, convirtiendo ya no la tecnología, sino lo que la tecnología es capaz de hacer con una buena interacción humana, se convierte en una nueva frontera, en la manera en la que nuestros chicos ya no van a la escuela a adivinar las respuestas que coloca el profesor, sino cómo a partir de las preguntas que el profesor lanza podemos generar respuestas mucho más interesantes que nos permita seguir progresando. Donde yo a veces me pregunto, ¿y si las máquinas fueran la clave en este momento actual y en el desarrollo actual que tienen para entrar en la era de los humanos? Es una pregunta que llevo varios años haciéndome y que estoy convencido de que estamos en ese momento de oportunidad donde si somos capaces de reflexionar en conjunto de manera inteligente cómo aprovechando la tecnología y la inteligencia artificial, las escuelas, los sistemas educativos y el desarrollo del pensamiento, estoy convencido que pueden pasar al siguiente nivel. Estamos llamados a no generar un debate, que es lo que de este lado se está generando de una manera muy ardiente, y es la reflexión continua de las escuelas con respecto a la decisión radical de si tecnología sí o tecnología no. Y es un error pensar que la tecnología y el desarrollo del pensamiento tienen que estar disociados. Necesitamos empezar a entender que la tecnología llega y el desarrollo tecnológico a través de los avances de inteligencia artificial son fantásticos, pero tenemos que ver de qué manera los podemos integrar para poner nuestro foco en cómo lo aprovechamos para el desarrollo de la inteligencia humana. No sé si soy capaz de explicarme, pero la idea no es ponernos a pelear, la idea es ver de qué manera
podemos utilizar herramientas tecnológicas para llevar a nuestros niños a mejores desarrollos de destreza, de competencia y de inteligencia. Y es ahí donde obsesionadamente llevo casi 10 años buscando la intención, primero, de generar reflexión profunda en las escuelas y segundo, poder ofrecer soluciones claras para ayudar y facilitar a los profesores a la difícil tarea de poder personalizar el proceso, poder llegar a atender a las necesidades reales de todos y cada uno de los estudiantes, poder ayudar al profesor a mejorar su proceso de enseñanza en torno a un momento en el que hay nuevas preguntas. Ya las respuestas de antes quizás no sirven, o quizás esas respuestas tienen que evolucionar, porque cuando creíamos saber todas las respuestas, ¿verdad? Nos cambiaron todas las preguntas. Y hoy, 8:30 de la mañana, os conectáis un Zoom a partir de una convocatoria que la Fundación os hace con la intención de ver qué más, hacia dónde, de qué manera, cómo responder estas nuevas preguntas que nos estamos haciendo. Y es un momento de valientes, es un momento de aquellos que verdaderamente quieran romper las estructuras que hemos venido heredando para tomar nuevas decisiones y que de manera intuitiva y certera sabemos que va a mejorar y cambiar las oportunidades de nuestros niños en el mañana. Las escuelas están llamadas a generar un cambio radical con respecto a cómo se diseñan, cómo se estructuran o dónde incluso están poniendo su propósito. Y esto es fundamental porque juntos podemos ir avanzando en torno a la investigación, en torno a cómo llegan las tecnologías, en torno a ese compartir buenas prácticas entre diferentes docentes sobre las decisiones que debemos de tomar en torno a un norte. Porque a veces pienso que las escuelas estamos perdiendo el norte. Muchas de las escuelas que visitamos de manera muy profunda y hacemos procesos de acompañamiento, nos damos cuenta de que su proceso de innovación está orientado en torno a las pruebas de estado, o escuelas que su proceso de innovación está en torno únicamente a la mejora de los resultados, o de qué manera estamos generando procesos de innovación en torno a las modas, o cómo nuestras escuelas alrededor están innovando pues de una manera pues muy intuitiva, sin tener muy claro cómo la investigación llega a todo esto. Y es ahí donde os planteo la rueda de mejora continua, la manera en el que, ¿cuál es la promesa de la escuela hoy, siglo XXI, 2024, con el conflicto mundial, inteligencia artificial y tecnología? ¿Cómo todas esas nuevas variables cambian la promesa que le hacemos a nuestros estudiantes y sus familias? ¿Qué debemos de hacer hoy para una promesa que no para de renovarse? Debiera de ser la segunda reflexión que os planteo hoy. ¿Cómo implemento esas nuevas cosas que quiero hacer en mi escuela? Porque mi promesa avanza, para terminar estableciendo métricas o culturas de evaluación que en torno a lo que estoy implementando me permitan cumplir nuestra promesa hoy. Y esto es fundamental porque partiendo de ahí, hablar de promesa, compañeros, es hablar de propósito, algo extremadamente necesario y urgente en nuestra escuela de hoy en día, para que nuestros planes de innovación estén al servicio de un propósito hoy completamente diferente al propósito de la escuela de hace unos años. Para que ese plan que yo diseño en el papel me permita respetar los tiempos, el capital humano, la capacitación al profesorado, los recursos económicos que pueda tener, donde la evaluación de lo que voy ejecutando me permita tener certeza sobre si me acerco o me alejo a mi propósito. Porque el propósito de la escuela hoy debe ser una reflexión mucho más inteligente del que teníamos hace apenas unos años. ¿Cuál es el propósito de tu escuela? ¿Cuál es el propósito de la escuela? En mis visitas a Chile me sorprende cómo el propósito de la escuela al final termina acotado a un resultado de una prueba CIMSE, donde todo lo que hacemos lo hacemos en torno a la presión del Estado, en base a los recursos que estos nos interponen, en torno a cómo la satisfacción de las familias van marcando la innovación, en cómo nuestra innovación o nuestro propósito no está al servicio del niño, sino al servicio de una respuesta social que quizás se aleja de las necesidades personales que tenga un niño en concreto. Y eso es algo que tenemos que reflexionar. Y no quiero que se quede en un discurso populista. Quiero que esto de verdad redefina el porqué de nuestras escuelas, el porqué de lo que hacemos. No somos subsidiarios de lo que la sociedad le pide a la escuela. Debemos de convertirnos también en un agente transformador de la sociedad. Cómo los cambios sociales también pueden partir del aula y no al revés. No en el aula debe de entrar únicamente la problemática o las exigencias sociales, porque es ahí donde estamos poniendo el porqué. Cuando una escuela tiene muy claro su rumbo, es una escuela que sabe a dónde va.
porque como decía Séneca, no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va, y es ahí donde cualquier innovación nos va a servir. Por eso, hablar de propósito nos obliga a pensar en una doble línea, en una doble vía. ¿Cuáles son las necesidades de hoy? ¿Cómo atender hoy a nuestros chicos? ¿En dónde están sus riesgos de aprendizaje, sus riesgos conductuales, la manera en la que se están relacionando? Debemos atender esto, porque si solo pensamos en el futuro, en la universidad, en los resultados de las pruebas estatales, en las salidas laborales que ellos tienen, nos estamos olvidando de un presente que nadie está atendiendo. Nos estamos olvidando del día a día que permite ahí sí pues, construir de manera estructurada un horizonte, un futuro en el que atendiendo las necesidades de hoy nos permitan llegar a un futuro con garantía. Porque si me preguntáis, y aquí establezco la primera idea fuerza de la reflexión de este rato, es que creo que todos juntos, todas las escuelas del mundo debieran de ponerse de acuerdo en torno a un denominador común cuando hablan de propósito, y es de qué manera estamos enseñando a pensar, de qué manera estamos enseñando a mirar, de qué manera estamos consiguiendo que nuestros niños entiendan, comprendan, sean críticos y creativos con respecto al mundo que les está tocando vivir. Enseñar a pensar hoy nunca antes había sido tan importante. Currículum orientado no a la ingesta continua de contenido, sino cómo esa información y ese contenido al que tenemos acceso nos permiten entender y comprender el mundo que hoy actualmente estamos viviendo. Es una llamada a la pedagogía de la pregunta, es una llamada al 400 antes de Cristo, a la mayéutica, al modelo socrático, donde el gran maestro Sócrates decía con certeza, no puedo enseñar nada a nadie, solo puedo hacerles pensar. ¿Cómo los docentes del aula hoy generan pensamiento? ¿Cómo los docentes a partir de las preguntas entienden que hay diferentes vías para llegar a una respuesta? O donde quizás no siempre hay una respuesta única a un problema, sino hay diferentes maneras de entender y resolver. Es algo fundamental, porque el desarrollo del pensamiento es algo complejo, es algo a lo que tenemos que ponerle solución, porque en nuestra sociedad, debido a que el pensamiento no es fácil, y nosotros adultos hemos ido a escuelas donde no hemos tenido que pensar, solo hemos tenido que mecanizar, memorizar o replicar. Muy pocas veces hemos tenido que pensar la información que nos llegaba, o incluso hemos tenido que ser muy pocas veces críticos con esa información a la que accedíamos. Nuestra sociedad hoy está llena de creyentes. Vamos a seguir educando a las siguientes generaciones en un modelo de creencias donde hay que creer lo que está en el libro o hay que creer lo que me dice el maestro, o vamos por fin a generar un proceso en el que en el aula rompamos con las asignaturas de contenido y elevemos ese contenido a un desarrollo del pensamiento que nos permita trabajar nuevas materias y asignaturas, nuevas destrezas y habilidades de pensamiento, donde quizás la organización del horario escolar tenga que estar mucho más centrada en la manera en la que nuestros niños miran, resuelven, comprenden o lean, donde quizás los sistemas educativos, aprovechando el currículo, y no digo que tengamos que hacer una rebelión profunda con respecto a desobedecer lo que nuestros ministerios nos imponen, sino de qué manera nuestros niños avanzan por 15 años de proyecto, donde quizás la asignatura no sea el objetivo, el contenido no sea el fin, sino el punto de partida para llevar el saber a la acción, para llevar el conocimiento al siguiente nivel, la manera en la que la información se convierte en algo útil en torno a cómo la coloco, la transfiero, la utilizo con lo que se conoce como habilidades, destreza o competencia. Y es aquí donde yo creo que pudiéramos establecer un gran punto de partida para que las escuelas hagan sentido a un proyecto de innovación consciente y cómo el uso de la tecnología dentro de un plan claro nos permita avanzar hacia un propósito parecido a este. Y esta puede ser una idea fantástica a partir de un propósito parecido, en el que quizás podamos estar de acuerdo, nos pueda llevar a un plan que esté anclado en la investigación. Investigación pedagógica, investigación en torno al comportamiento conductual, a los procesamientos mentales según el amparo de la investigación psicológica y por último, pues la neurociencia en torno a cómo funciona y se estructura nuestro cerebro nos permite con certeza establecer un fundamento que nos haga entender el contexto actual a partir de una serie de necesidades que hay que cubrir si queremos desarrollar aprendizaje, si queremos desarrollar pensamiento. Porque haciendo una mirada al contexto actual, el primer elemento que encontramos es que vivimos en una era de multitarea, donde la tecnología tiene grandes bondades, pero también ofrece grandes dificultades para poder seguir aprendiendo. Y este momento actual en el que estamos hiperconectados con una cantidad de aplicaciones que nos bombardean con notificaciones en el día a día,
está poniendo en peligro nuestra capacidad de aprender debido a que va en detrimento el mal uso de la tecnología y de la inteligencia artificial a dos destrezas, a dos funciones ejecutivas fundamentales, que son la atención y la memoria. Nuestros niños están teniendo en el aula muchas dificultades para aprender porque sus procesos atencionales y de concentración cada vez son más vagos y de peor calidad, y los procesos de memoria operativa no les están llevando a la posibilidad de construir memorias y aprendizaje. Y esto lo está diciendo toda la ciencia. La neuro y la pedagogía se ponen de acuerdo para entender cómo estos elementos son fundamentales. No podemos obviar la importancia que tienen las memorias en la construcción del aprendizaje, porque todo lo que aprendemos lo aprendemos a partir de la memoria. Es la facultad que tenemos para aprender. Y esto lo dijeron los grandes pedagogos de los últimos siglos. Y es que tanto Vygotsky como Piaget o Bartlett llegaron a la conclusión, hoy refrendada por la ciencia, de que nosotros aprendemos en base a cómo vamos construyendo aprendizaje, cómo la nueva información se va vinculando a lo que sabemos previamente sobre la conversación que estamos teniendo o la lectura que estamos haciendo. Es decir, construye aprendizaje en torno a la base que yo voy teniendo en torno a esa información. Nuestros niños en el aula no pueden aprender sin memoria no razonada. No son capaces de construir memoria si no son capaces de anclarlo o pegarlo a conocimientos previos que ellos tengan con respecto a la información de la que les estamos hablando. Por tanto, hay que ver de qué manera trabajamos estos conocimientos previos y tenemos que ver de qué manera cómo esto se va construyendo, donde entra la atención como foco fundamental. Atención y concentración en el aula permite a nuestros estudiantes una entrada correcta de información que permita ir construyendo a estos conocimientos previos, donde necesitamos ver cómo estimular el aula en este sentido, donde la atención de un niño no se reclama, la atención de un niño se conquista para que a partir de ahí esa información que sabemos que es necesaria, entrando por el canal del saber, pueda ser entendida y comprendida, almacenada en su memoria a largo plazo para ponerla en un plano de acción que permita generar aprendizaje significativo. Pero ¿qué ocurre? Que no hay proceso de construcción de memoria si se rompe la entrada de esta por procesos atencionales débiles. Y ya todos los neuropediatras nos lo dicen, tenemos que reeducar la manera en la que la tecnología de ocio está funcionando hoy en nuestros pequeños porque está poniendo en peligro de extinción la atención de manera fundamental. Nos pusimos a investigar esto para que veáis que esto no queda únicamente en el discurso, una investigación que nos llevó por múltiples países en un proyecto vinculado a la Universidad de Harvard, donde ellos en su diseño habían elaborado una diadema que nos permitía recepcionar a través de estímulos electromagnéticos frecuencias, ondas cerebrales en torno a la electricidad que nuestro cerebro emite, y en un algoritmo diseñado por ellos nos permitía hacer estudios de casos muy interesantes con respecto a los niveles atencionales de nuestros estudiantes. Y muy comprometidos con eso, fijaros qué interesante, mejorando la atención de un niño, mejora su capacidad de aprendizaje, mejorando atención sostenida, mejorando atención dividida, atención focalizada, obviamente mejora los procesos de aprendizaje, entendiendo esta la base fundamental, donde la conclusión a la que llegan los grandes de la pedagogía es que la atención es el nuevo cociente de intelectualidad. La atención es mejor predictor del rendimiento escolar que quizás pues cualquier coeficiente intelectual. Por tanto, ahí es donde me paro y cuando hablamos con maestros, educadores y directores les preguntamos, oye, ¿tus estudiantes cómo van de atención y concentración? ¿Tiene algo que ver tu rendimiento escolar, tus resultados en pruebas con respecto a los bajos niveles de atención que hay en el aula? Por tanto, aquí hay un elemento a atender y aquí hay una pregunta que nos hacemos. ¿Es posible que la tecnología bien usada pueda mejorar estas funciones ejecutivas? Y os dejo aquí esta pregunta. El segundo escalón de la pirámide que quiero que vayamos construyendo juntos en este contexto actual es era multitarea, pero también era digital. La información ha migrado de los libros en las estanterías a la nube, al entorno digital, donde la información está y sabemos que está ahí. Pero ¿de qué manera vamos? ¿Cómo estamos llegando a esa información? ¿Por qué vías? ¿Por qué rutas? ¿Cómo son nuestras destrezas de navegación o de investigación? Porque las destrezas de investigación hoy son completamente diferentes a la manera en la que antes investigábamos en los libros o en las grandes bibliotecas. Hoy en día pasamos por un cambio de paisaje sin precedentes en el que tecnológicamente nuestros espacios de trabajo pues han cambiado de soporte o de continente. Yo diría que se han simplificado y hay quien dice que se han complejizado, porque si antes un escritorio de trabajo estaba lleno de faxes, de calendars, de actas,
de elementos de papel. Hoy en día nuestro espacio de trabajo pues se ha digitalizado, donde de alguna manera estamos viviendo un momento en el que hay más tecnología que educación. ¿Cómo estamos educando esas nuevas destrezas tecnológicas que se necesitan hoy en este nuevo paisaje que estamos viviendo? ¿Dónde se han ido a vivir nuestros niños en este momento? ¿Dónde pasan la mayor parte del tiempo? ¿Cuál es el tsunami tecnológico que estamos viviendo en este momento? Donde sí, nuestros niños están continuamente interaccionando con herramientas digitales y están yendo continuamente a buscar información, pero ¿de qué manera la están encontrando? A veces nos quedamos tranquilos diciendo, no, es que son nativos digitales, pero es un error creer que un niño de manera intuitiva va a desarrollar las destrezas necesarias para que en entornos digitales pueda seguir aprendiendo. Necesitamos la mano pedagógica para que no este nuevo soporte, porque no es más, la tecnología no es más que un vehículo para poder seguir generando aprendizajes de una manera mucho más profunda. Es ahí donde la pedagogía pues, tiene una parte fundamental en torno a cómo desarrolla estas competencias, porque la tecnología en sí mismo no las va a desarrollar. Es ahí donde nos damos cuenta de que nuestros estudiantes, si no son educados en esta línea de competencia digital, terminarán siendo unos troncos digitales, como decimos en España. Ellos van a buscar, pero ¿qué encuentran? Cuando nuestros niños van a hacer búsquedas simples en el Internet, se enfrentan ante un espejo que lo que hace es devolverles una cantidad ingente de información, la cual muchas veces no saben filtrar, no saben discriminar, no saben criticar, donde muchas veces se creen todo lo que están leyendo. Copian y pegan, le preguntan al ChatGPT y rápidamente les devuelven la misma respuesta que el chat les está entregando, llegan a motores de búsqueda como Google, copian y pegan y nos envían, donde muchas veces lo que nos envían no tiene mucho que ver con la pregunta que nos hicimos, lo que leen muchas veces pues no tienen la capacidad de discernirlo, de criticarlo. Claro, el 85% de la información que hay en Google, pues no sabemos si es veraz o no. ¿Qué ocurre con nuestros niños que se están enfrentando a un momento actual donde la información no para de crecer, pero no pasa por estándares de veracidad o de calidad? Es un gran problema. Y aquí es donde la escuela está implementando mucha tecnología, está comprando muchas máquinas, está muy preocupada de que nuestros niños interioricen contenido para acertar las respuestas a las preguntas que le hacemos, pero no estamos en este momento entendiendo qué significa educar en entornos digitales a nuestros chicos. ¿Qué es ser digitales, compañeros? Porque fijaros, no es lo mismo enseñar a usar las pantallas que usar las pantallas para enseñar. No tiene nada que ver. Y es aquí donde el debate tiene que cerrarse con respecto a todos los educadores del mundo en torno a esta nueva concepción. Por tanto, aquí va la segunda pregunta que os hago. ¿Cómo van vuestros estudiantes en cuanto a destrezas de investigación? ¿Cómo están nuestros estudiantes llegando a entornos virtuales para poder seguir aprendiendo en entornos digitales? Por tanto, aquí es donde construimos el segundo escalón. El primero, atención y memoria. El segundo, nuestra destreza de navegación y de investigación, fundamental. Tercer elemento, vivimos la era de la información. Estamos en un momento en el que todo este boom tecnológico, este boom de inteligencia artificial nos permite acceder a mucha más información del que nunca antes hubiésemos imaginado. Y esto es fundamental, porque la era de la información es una oportunidad aprovechada si mejora nuestra manera de procesar la información. Vivimos en un momento apasionante que sin la habilidad necesaria para poder aprovecharla, pues estaremos perdiendo una oportunidad tremenda. La lectura se convierte en un escalón fundamental en este momento. Leer hoy es mucho más importante que hace apenas unos años para poder desarrollar pensamiento, el acceso a la información de una manera clara, donde poder darle una cuarta característica al contexto actual te permite hacer gracias a estructuras básicas de desarrollo del pensamiento o de desarrollo de la comprensión. Y fijaros qué apasionante. Lectura y comprensión en este momento actual se convierten en las dos habilidades estratégicas y fundamentales que permiten acelerar el proceso de aprendizaje. Y fijaros lo que os digo, nunca antes había sido tan importante estas dos destrezas que os estoy colocando en la pantalla, porque la era tiene una característica fundamental, y es que la tecnología nos lleva al bolsillo más información de la que nunca antes hubiésemos imaginado. Información que además tiene un nuevo código que hay que ser capaces de decodificar, donde ya no vagamos por las grandes bibliotecas buscando algún libro en el que quizás después de un largo periodo de tiempo me permita encontrar información que conectada con mis conocimientos previos me permita
pasar al siguiente nivel. Hoy se simplifica un poco el vehículo a través de la tecnología para que esta búsqueda de información sea mucho más interesante, en el que además el formato en el que se nos presenta la información es multimodal, es multimedia, a partir de ebooks, a partir de podcasts, a partir de infografías, a partir de realidad virtual. Y es verdaderamente interesante cómo la evolución y el progreso siempre ha llevado de la mano, cómo la tecnología nos ha permitido compartir la información de una manera mucho más hábil. Pero la pregunta y la reflexión es, ¿no estamos siendo capaces de aprovechar la oportunidad? Nunca ha habido un momento en la humanidad, siglo XXI, 2024, el momento actual que estamos viviendo, no se había podido vivir nunca antes, pero nunca ha habido un momento en la humanidad con más información y menos conocimiento. En este momento, la sociedad actual, y pensemos en nuestros chicos, no están desarrollando mejores niveles de inteligencia a pesar de tener una oportunidad sin precedentes. Por tanto, a veces decimos, nos estaremos enfrentando a una generación que está involucionando, nos estaremos enfrentando a una generación que puede ser menos inteligente que sus padres, a pesar de tener frente a ellos una oportunidad tremenda gracias a la tecnología y a la inteligencia artificial. Por tanto, es algo que nos tiene que hacer reflexionar. Estamos muy preocupados en el aula por transmitir, por decirles, por vomitar información, por enseñar, 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 pero están aprendiendo. Esta necesidad imperiosa de transmitir información en este momento actual les está llevando a mejores niveles de aprendizaje, pues es algo que tenemos que reflexionar en profundidad. Por tanto, aquí es donde yo digo, ¿cuál entonces es la prioridad de nuestros proyectos de innovación? ¿Cómo estamos innovando de manera consciente? ¿Cuál es la innovación más importante de una escuela? ¿La robótica? ¿La gamificación? ¿Nuestro proyecto de idiomas? La llevada de la tecnología en un one-to-one a cada estudiante, pues yo creo que todo eso sí es necesario, es importante, pero no es prioritario. Si me preguntáis, desde la investigación que avala el proyecto que estamos desarrollando, la innovación más importante de una escuela, si quiere mejorar la calidad del aprendizaje de sus estudiantes, es la lectura y la comprensión. Cualquier escuela que quiera hoy innovar y mejorar el desarrollo del pensamiento y el aprendizaje, tiene que hacer una reflexión muy profunda con respecto a la manera en la que está utilizando estos elementos fundamentales, los cuales deben devolver al centro de cualquier proyecto educativo, donde toda la investigación concluye que la comprensión lectora es la destreza número uno más importante en el proceso de aprendizaje-enseñanza. Si queréis mejorar el desarrollo del pensamiento de vuestros estudiantes, esto obliga a desarrollar tiempo, recursos y capacitación en nuestras escuelas. Y es fundamental. Pero nuestros niños, ¿por qué si leen no comprenden lo que leen? Si leen, no son capaces de desarrollar pensamiento de calidad sobre lo que leen, porque los procesos lectores a veces son muy deficientes. Y aquí tenemos mucha investigación también. Fijaros, dimos con el departamento optométrico de la Universidad de Vanderbilt, donde ellos diseñando pues una serie de aparatos optométricos nos permitió ser usados de nuestro lado en la investigación con respecto a cómo nuestros niños decodifican y cómo nuestros niños leen. Estudiamos a 30.000 niños y en la manera en la que optométricamente pudimos analizar el comportamiento ocular cuando los niños leen, nos dimos cuenta de que la técnica lectora era un impedimento para que nuestros niños desarrollaran pensamiento. Nuestros niños leen con una cantidad de anticipaciones y regresiones en la lectura. Sus fijaciones son cortas y muy lentas, no hay un movimiento sacádico en la lectura. La información entra de manera desordenada, donde el niño va atrás y adelante en un ejercicio desgastante con respecto al efecto lector que esto tiene, donde nos dimos cuenta de que no es posible generar procesos de comprensión en textos complejos si no mejoramos la manera en la que decodificamos la información a la que tenemos acceso. ¿De qué sirve tener hoy en nuestro bolsillo mucha información si la técnica con respecto a cómo me relaciono con información es como la que estáis viendo en la pantalla? Y hay un problema. Por eso aquí necesitamos desarrollar justamente mejores procesos lectores. Es ahí donde de nuestro lado la investigación ha puesto hincapié mucho primero en mejorar el desarrollo y la relación que tenemos con la información para que a partir de ahí podamos generar una metodología clara que permita desarrollar pensamiento a partir de una entrada ordenada de la información. Primer escalón, comprensión literal, básica y fundamental en los primeros estadios de la educación, pero a partir de ahí se empieza a desarrollar pensamiento a partir de destrezas de orden intermedio, como la comprensión inferencial, para terminar en lo que todos pretendemos,
y es el desarrollo de la comprensión crítica, donde el niño conecta la nueva información con lo que sabe previamente para crear, para evaluar, para pensar de una manera clara. Esto se le llama desarrollo del pensamiento, desarrollo de las destrezas del pensamiento. Y no es nada nuevo, es lo que toda la investigación en neuro y en pedagogía nos dice con respecto al desarrollo pedagógico del pensamiento. En el nivel literal, desarrollo de destrezas básicas. En un nivel inferencial, el cerebro empieza a desarrollar procesos cognitivos o destrezas intermedias para terminar llevándolo de una manera clara en una metodología que los guía a destrezas de pensamiento profundo, a destrezas como el argumento, el debate, la evaluación, la crítica con respecto a la información a la que estoy haciendo. Por tanto, es aquí donde vuelvo a insistir en la necesidad de que nuestro plan se ancle en un propósito parecido al de enseñar a pensar. Y es ahí donde estamos de una manera clara ofreciendo soluciones. Ahí os vuelvo a dejar, yo creo que Lucio os está colocando ahí en el chat la manera en la que podemos profundizar. Claro, en estos 40 minutos se hace difícil poder exponeros detrás de esta diapositiva la cantidad de elementos que nos permitan profundizar en ello. Pero si este mensaje os está dando algún sentido, creo que podemos seguir avanzando en algunas ideas y en algunas soluciones que ya están permitiendo a muchísimas escuelas avanzar y mejorar las oportunidades de sus estudiantes. Por tanto, es necesario migrar este modelo educativo donde la memoria o con la memoria bastaba para aprobar a un modelo de escuela en el momento actual donde necesitamos desarrollar procesos de pensamiento anclados en la comprensión para que el aprendizaje de nuestros niños se convierta en una caja de herramientas que cuando salgan de nuestras escuelas o de nuestras universidades puedan seguir aprendiendo con nueva información, con nuevas herramientas para resolver nuevos problemas. No es ese o no es ese el propósito al que debiera la escuela de aspirar, porque es ahí donde cuando hablamos de lectura y comprensión hablamos de la manera en la que la escuela desarrolla ese puente. ¿Cómo la nueva información a la que tengo acceso va a poder ser entendida y aprendida? Sí, solo sí a partir del puente que genera el significado y la comprensión. A eso es a lo que se le llama aprendizaje activo. Y hablar de aprendizaje activo es aprender con comprensión, y esto es fundamental. Os cuento que conozco muchas escuelas con mucha prisa por implementar proyectos, por implementar aprendizaje cooperativo, por implementar herramientas tecnológicas en el aula o herramientas de inteligencia artificial con mucha prisa en este momento efervescente donde si no eres tecnológico parece que no eres innovador. Y es un error y no estamos atacando justamente a esto que es fundamental, porque estas escuelas muy innovadoras desde la tecnología, desde el método, siguen ancladas en resultados de aprendizaje muy pobres, no mejorando en la calidad del aprendizaje de sus estudiantes. Y algo estamos haciendo muy mal. No se puede aprender si no mejoramos estas habilidades fundamentales. Nuestros niños leen, pero no entienden lo que leen, se creen lo que leen, no critican lo que leen, y es donde nos obliga a parar. Y quizás esta reflexión, si estáis escuchando con atención, porque os lo estoy transmitiendo con mucha pasión, nos tiene que obligar a parar con respecto a cómo estamos construyendo nuestro proyecto de innovación, porque hay muchas escuelas del revés, dándole prioridad a elementos que quizás no lo tienen, donde el propósito no es el tejado, el propósito está únicamente plasmado en la web, en lo que le entregamos al Ministerio de Educación o lo que le contamos a la familia el primer día de curso. Por tanto, aquí es donde os hago la tercera y cuarta pregunta. ¿Cómo nuestros niños están viviendo esta era de información y cómo les está ayudando a aprender de una manera segura, clara y convincente, construyendo ya el tercer y cuarto escalón de nuestra pirámide? Para terminar, compañeros, entendiendo que el contexto actual es VICA. Bueno, ¿y qué significa eso de VICA, Emilio? Pues son las siglas de volátil, incierto, complejo y ambiguo. Un momento actual donde parece que no hay reglas del juego, que nos obliga a ver de qué manera estamos desarrollando destrezas de resolución, de emprendimiento o de pensamiento computacional en un momento en el que los retos, los problemas son cada vez más volátiles, más inciertos y complejos. Por tanto, es necesario desarrollar no únicamente la manera en la que mecanizo la solución a la pregunta, sino la manera en la que desarrollo pensamiento para enfrentar problemas que quizás no tengan precedentes de resolución. ¿Y esto por qué es tan importante? Pues fijaros, en el aula un profesor a donde llega al escalón de la información. Un profesor lo que mejor puede hacer es enseñar de una manera diversa la información que le compromete, asignaturas en matemáticas, información en lengua, en ciencias, pero ¿quién aprende? El aprendiz. ¿Y cuál es la definición de aprendizaje? La manera en la que transfiere la información y la convierte en conocimiento. Si memoriza únicamente la información, no la está convirtiendo en conocimiento. Necesita desarrollar sobre la información a la que tiene acceso
destrezas fundamentales para convertirlas en conocimientos, para convertirlas en saber. Pero si nos quedamos ahí, sabemos que estamos truncando el desarrollo competencial. El saber tiene que ocupar espacios de acción, el saber tiene que pasar a la acción o al hacer, donde ahí obviamente estamos llegando a un nivel de competencia fundamental. Por tanto, cuando el saber pasa a la acción, cuando la receta pasa a la cocina, hay un desarrollo competencial, hay una manera en la que enfrento, provoco, emprendo o resuelvo problemas, llegando a la nueva definición de inteligencia. ¿Qué capacidades tiene un niño para resolver? Inteligente. ¿Qué capacidades tiene un adulto para resolver? Inteligente. ¿Qué destrezas tiene una persona para enfrentar y resolver? Inteligente. Y en el hacer es donde hay un desarrollo natural de las competencias y la inteligencia, porque no nos hace más inteligentes los problemas que resolvemos al día. Lo que nos hace inteligentes es cómo resolvemos esos problemas. ¿Cuál es la calidad de las decisiones que tomamos? Es lo que hace una persona capaz, inteligente o competente. Y ahí tenés que estar de acuerdo. No sirve de nada un estudiante que responda de manera correcta a un cuestionario de preguntas si ese saber no pasa a un nivel competencial. Y es donde la escuela necesita entender que ese quizás sea el mejor propósito por las destrezas de pensamiento que se desarrollan, evolucionando el plano del saber al hacer. Y esto es fundamental. Por eso el ánimo continuo, y es lo que hacemos desde Prorentis, es ayudar a las escuelas a desarrollar destrezas, donde el desarrollo curricular no puede quedarse únicamente en el currículum oculto o en la buena voluntad de los profesores. Tenemos que trascender con respecto a la manera en el que las destrezas garantizan calidad del aprendizaje en los procesos naturales de enseñanza que las escuelas están diseñando. Porque estaréis de acuerdo conmigo y estoy convencido. Aprender a resolver es comprender el problema, entender qué se me está pidiendo, dónde busco la información que quizás no tengo para entender, resolver, poner al servicio del problema, tomar decisiones, entender que la solución que estoy dando me permite dar una alternativa correcta al problema. Todas esas destrezas vinculadas en un proceso natural de resolución nos permite de una manera clara poner a nuestros niños en el aprendizaje hacia el pensamiento. Por tanto, con esto, con las destrezas de resolución de problemas, es donde termino de construir esta gran pirámide con vosotros. En un momento tecnológico, ¿cómo pudiéramos aprovechar la inteligencia artificial para desarrollar elementos fundamentales en la búsqueda de un propósito claro de la escuela? Es un elemento claro y fundamental. Un plan que permita alcanzar un propósito. Luego hay elementos fundamentales, o sea, si mi plan está claro y el propósito es desarrollar pensamiento, obviamente mis estudiantes van a poder aprender de una mejor manera, van a poder acceder a buenas universidades, van a mejorar, obviamente, las pruebas estandarizadas, porque estas destrezas que os acabo de presentar, obviamente, envuelven de una manera muy clara el resto de capacidades de nuestros estudiantes ante cualquier reto que tengan en la vida. Pero el reto no puede ser únicamente el examen o la prueba estandarizada. Tenemos que diversificar el abanico, el propósito del que una escuela tiene que seguir evolucionando. Luego tendríamos que ver cómo esto lo ejecutamos, este plan que os acabo de contar y que me estaréis diciendo, estaréis pensando, bueno, esto es maravilloso, pero tendrías que venirte a mi escuela. Pues sí, esto se puede ejecutar de una manera muy clara, entendiendo que es un proceso que debiéramos de ver cómo lo vamos implementando. Lo primero es tener muy claro nuestro marco de referencia, qué dice el currículum y cómo interpretamos el currículum, porque a veces el currículum, desde algunas escuelas, es la excusa perfecta para no innovar. Es que el currículum dice, es que las materias del currículum, es que el contenido, y lo que debiéramos de hacer es una lectura correcta con respecto a las competencias que quizás no muy bien redactadas sí están detrás de una ley general de educación. Cómo la neuro nos permite elegir buenas didácticas y cómo todo el objetivo del marco de referencia lo tenéis colocado ahí. Son las destrezas de pensamiento. La segunda reflexión que debiéramos de hacer es cómo estructuramos el aula o el salón de clases, cómo nuestros niños se interrelacionan. Seguimos en una estructura donde el niño se sienta solo en el aula mirando la nuca del niño que está enfrente, o empezamos a entender que la cooperación transciende a la individualidad o la competitividad del aula. ¿Cuáles serían las metodologías ideales? Pues desde mi punto de vista no es la clase tradicional o el profesor hablando, tenemos que partir del proyecto, la pregunta, el reto, la manera en la que integramos diferentes áreas del conocimiento para finalmente terminar de hablar de herramientas como la inteligencia artificial o una rúbrica de evaluación o un mapa mental que nos permita ordenar ideas. Pero esto necesita, de una manera clara, un orden lógico, la manera en que una escuela busca un propósito parecido al que os estoy planteando, pero en un proyecto de innovación consciente, donde, fijaros, la inteligencia artificial tiene cabida ahí, sí, pero como herramienta. En lo que estamos desarrollando, y es un poco la propuesta que os quiero dejar al final de esta reflexión,
es como una metodología como ProRenti está ayudando ya a muchísimas escuelas en el mundo a desarrollar pensamiento, a la manera en la que esas destrezas de manera complementaria, colocadas en la base de esta ejecución del plan, permite ir trabajando de una manera clara el resto de la construcción de nuestro proyecto, siempre pensando en la mejora del aprendizaje de nuestros chicos. Y con inteligencia artificial, porque es una gran bondad. Acordado de las preguntas que os hacía al principio. ¿Y si las máquinas fueran el inicio o el principio de la era de los humanos? Creo que la inteligencia artificial ofrece una oportunidad tremenda y desde mi experiencia personal ya lo estamos haciendo, sobre todo con ProRentis, porque estamos potenciando el conocimiento. Con herramientas de inteligencia artificial podemos adecuarnos a la individualidad de cada niño y ya la tecnología lo puede hacer. Lo segundo es que la evaluación permite incorporarse en el proceso de aprendizaje. El estudiante no tiene por qué esperar a que un profesor corrija o le entregue el feedback quizás 10, 15 días después porque el profesor no es capaz, pero la tecnología en tiempo inmediato puede incorporar reflexiones o feedback de desempeño que al estudiante le permita en el mismo momento en el que está trabajando incorporar reflexiones de mejora con respecto a eso a lo que se está enfrentando. Y por último, en la evaluación, poder obtener métricas gracias a la tecnología, entendiendo cómo cada niño va caminando por esa propuesta metodológica y didáctica, donde además pues descarga al profesor de tareas burocráticas. La incorporación con sentido y consciente de tecnologías en el aula permite pues quitarle quizás la responsabilidad de la información al docente para pasar a otros elementos que son más importantes, ahorrando tiempo y automatizando tareas burocráticas gracias a la llegada de estas tecnologías. Y fijaros qué controversia. La tecnología humaniza el aula. Fijaros qué bonito y qué interesante. Por tanto, un proceso de ejecución en torno a un plan que os estoy presentando para ver cómo esto se puede medir, se puede monitorear a través de métricas o de evaluación que nos permita tener certezas de acercarnos o alejarnos al propósito. Porque hablar de evaluación es algo muy diferente a poner notas o hablar de calificación. Y aquí es la gran pregunta, ¿cómo medimos los aprendizajes de nuestros chicos? ¿A partir de sus respuestas o a partir del análisis de las preguntas que hacemos? Un profesor evalúa en torno a si la respuesta está bien o mal, donde necesita que las respuestas de sus 30 estudiantes sean las mismas, o a partir de una pregunta evidencia que cada niño ante esa pregunta piensa de manera diferente, pudiendo extraer información que me permita de llegar a una manera más consecuente a mi estudiante. ¿Buscamos en el aula una única manera de responder a mis preguntas o entiendo que la evaluación es mucho más allá que el mero acto de poner una nota? Entender la evaluación como herramienta es algo muy poderoso porque tiene una doble vía. La primera, la evaluación me permite entender al niño, me permite entender su proceso, me permite entender cómo aprende. Y lo segundo es que me permite a mí como profesor modular, cambiar y adaptarme en mi modelo de enseñanza, porque si siempre educo, enseño de la misma manera, independientemente de la diversidad que tenga en el aula, es un error tremendo, porque la Big Data está y la tecnología es fantástica para poder ofrecer Big Data de cada estudiante. Big Data que se pueda analizar y esto ya la tecnología lo puede hacer de una manera muy interesante. Poder obtener reportes analizados de la diversidad de mis estudiantes me permite tener una mirada mucho más amplia con respecto al espectro de los estudiantes que tengo sentado delante. Pero ¿dónde no llega la tecnología, compañeros? A las decisiones que yo tengo que tomar. La tecnología puede llegar hasta el análisis o la recogida de datos, pero las decisiones que yo debo de tomar en torno al análisis pedagógica me permite elevar el vuelo, dejar de estar en el desgaste continuo del diseño de actividades, corrección de actividades, elección de los contenidos adaptados a cada chico. Eso ya lo puede hacer la tecnología. De hecho, nosotros ya lo estamos haciendo con ProRentis para elevar el vuelo del profesor en la necesidad del learning analytics, de la toma de decisiones con respecto a la lectura inteligente de estos reportes para ver si me acerco o me alejo al propósito. Por tanto, fijaros qué interesante la reflexión que os hago, quizás de una manera como muy rápida, pero quizás pueda ser un abrir de boca muy interesante con respecto a la manera en la que la inteligencia artificial, sí, pero sí, solo sí, ojo, si está orientada al desarrollo de la inteligencia humana. No simplemente integrar inteligencia artificial para facilitar procesos de enseñanza alejados de la manera en la que aprenden los chicos o alejados del análisis que están haciendo. Por tanto, en el uso de herramientas de inteligencia artificial,
nos encantaría, y ahí tenéis el enlace que Lucio os está colocando, la posibilidad de enseñaros cómo hemos conseguido integrar todas estas ideas que os acabo de presentar para una herramienta de inteligencia artificial. ¿Qué es Progrentis? Pues Progrentis, fijaros qué interesante, es una metodología que utiliza tecnología con inteligencia artificial para desarrollar destrezas de pensamiento. Si esto os hace algo de sentido, me encantaría que pudiéramos seguir vinculados para una reflexión más profunda y que sin ningún compromiso pudiéramos explorar algo que ya pues tiene a más de 2.500 escuelas en el mundo trabajando con esta metodología que está cambiando de una manera muy clara la manera de desarrollar destrezas de pensamiento de nuestros estudiantes, en el que nuestro catálogo de destrezas, como os acabo de presentar, se construyen a partir de una taxonomía que os coloco de nuevo en la pantalla, donde detrás de cada escalón hay una cantidad de destrezas que nos permiten ofrecer un desarrollo de más de 100 destrezas de pensamiento para los estudiantes que de manera complementaria trabajan con ProErend. Destrezas vinculadas a las leyes educativas, porque la asignatura de lengua castellana y la asignatura de matemáticas no pretende desarrollar este tipo de destrezas, no pretende desarrollar la lectura, la comprensión, la resolución de problemas o el manejo correcto de los números. Por tanto, poder hacerlo con tecnología permite a la escuela de manera complementaria acercarse primero a los lineamientos curriculares y segundo a la mejora del aprendizaje de los estudiantes, donde hay un beneficio añadido y es, como os decía ahora, cómo esta data de los estudiantes trabajando con tecnología me permite hacer análisis y buena toma de decisiones, pues con respecto también a los motores de análisis que estas herramientas permiten generar en las escuelas. Los estudiantes trabajan con estas herramientas, trabajan con Progrentis. ¿Y qué recibe el profesor? Análisis. El profesor no carga contenido porque no es herramienta de contenido, no lo corrige porque todo esto está automatizado. La escuela lo que recibe es de manera individualizada por cada niño, por cada grupo, por cada nivel, data que permita tomar decisiones con respecto al avance, al desempeño o a la relación que estén teniendo todos los estudiantes. Porque al final, la inteligencia artificial llevada a las tecnologías nos permite individualizar el proceso, cada niño con su usuario y contraseña, para que la ruta de entrenamiento sea única. Claro, en el aula con materiales impresos o con materiales en libros de texto, todos los niños hacen lo mismo al mismo tiempo, al ritmo al que el profesor puede llevar a ese grupo de niños. Pero cuando hablamos de tecnología, cada uno avanza trabajando una serie de destrezas en común, pero por caminos diferentes, porque la relación que tiene cada niño con respecto a las diferentes tareas y microtareas van cambiando. Y eso lo que puede hacer es ir alimentando un motor de análisis que permita una lectura mucho más inteligente al profesor, ya que la relación de cada estudiante es completamente única y diferente. Y es ahí donde la incorporación de inteligencia artificial permite personalizar el proceso de aprendizaje. Y ahí el título del webinar de hoy, de qué manera herramientas de inteligencia artificial nos permiten atender la individualidad de todos y cada uno de nuestros chicos. Nuestra propuesta, y ahí es donde nos encantaría que lo pudierais ver y pudiéramos también visitaros, es cómo en una secuencia de 90 minutos semanales, Progrentis puede desarrollar este tipo de destrezas avaladas con investigación y nos encantaría poder mostraros cómo en este trabajo semanal, dentro de una estructura horaria de la escuela, con 90 minutos semanales, pudiéramos estar llegando a impactar a toda la escuela. Empezando a trabajar con niños pequeños de 5 años, pudiendo implementar Progrentis en todos los niveles, hasta estudiantes previos a la terminación de la escuela para llegar a la universidad. Por tanto, nuestra metodología tiene 5 grandes valores. Trabajar de manera repetitiva para desarrollar destrezas, trabajar en torno a bajos niveles de estrés con tareas muy cortas que se repiten para que el estudiante regrese y mejore, donde la personalización hace que cada estudiante avance de manera única independientemente del trabajo de sus compañeros, donde la evaluación o retroalimentación inmediata genere una reflexión continua metacognitiva del estudiante para que mejore su desempeño, donde la gamificación o el nivel de retos lleva al niño por un flow que le permite ir avanzando en torno a cómo la tecnología bien utilizada mejora el desarrollo del pensamiento. Estamos en muchísimas escuelas del mundo y me satisface mucho mostrar algunas de las fotos donde estamos impactando, como os decía, ya en más de 2.500 escuelas, donde aquí os pongo algunas imágenes de mi escuela, donde estudiantes trabajan de una manera muy individual, muy autónoma, y veis que en las pantallas cada niño está trabajando actividades completamente diferentes, actividades que pudiéramos diseñar como profesores, pero que ya la tecnología me está permitiendo trabajar memoria, trabajar atención, trabajar fake news, trabajar ejercicios de lectura, mejorar el deslizamiento visual, pudiera estar trabajando la manera
en la que trabajo en matemáticas, resolución de problemas, pensamiento computacional, donde la investigación nos sigue avalando. Tenemos mucha investigación también, muchos avales certificados por empresas como Educatia, la Cátedra de Neuroeducación de Barcelona, Universidad de Vanderbilt, Harvard, porque estas universidades se pegan a nuestro proyecto en el que la investigación nos permite reportar que seguimos mejorando destrezas fundamentales. La última investigación que os estoy lanzando es comprobando si se mejoran los niveles de comprensión. Pues ahí tenéis los datos contundentes en torno a cómo, utilizando metodologías como la que os estoy presentando, permite a los estudiantes mejorar los niveles de lectura y comprensión. Por tanto, y termino con esto, por una escuela que atienda y entienda la diversidad de sus estudiantes, creo que es fundamental. Y aquí es donde está la propuesta. La inteligencia artificial permite atender y entender la diversidad y singularidad de todos y cada uno de nuestros chicos. Y esto es fundamental, porque a partir de ahí entendemos, estamos casados con el propósito de que cada niño es inteligente, solo que de manera diferente. Hablamos de igualdad y de que hay que entregar a todos los niños lo mismo y los sentamos a todos en el aula, donde lo único que tienen en común es la fecha de fabricación, donde hay algunas escuelas que hasta los visten a todos iguales, creyendo que así estamos mejorando sus oportunidades, y estamos equivocados hasta que no entendamos el verdadero término de la equidad, de la personalización, en un momento en el que podemos llegar de mejor manera a la individualidad de cada uno de nuestros niños. Porque hay que reinventar la escuela, sí, ya es una pregunta que está clara su respuesta, pero en la implementación tecnológica o en la implementación de herramientas únicamente sin un propósito claro, no hay innovación hasta que no entendamos que la personalización es lo que nos permite llevar a esta tecnología al corazón de nuestros estudiantes. En el aula son todos diversos, son todos únicos, donde lo que mejor podemos hacer como enseñantes es elegir bien las herramientas para enseñar, para poder llegar a todos y cada uno de ellos, donde somos clave del cambio. La tecnología o la inteligencia artificial no va a llegar al patio de recreo a jugar con mis chicos, no va a llegar a solucionar un problema de bullying, o no va a llegar a una asesoría con un matrimonio que se está divorciando y el niño ha bajado el rendimiento escolar. Hay elementos que siguen reservados para el docente. Hay superpoderes que siguen estando en manos de los grandes profesores que han conseguido cambiar su rol, donde ya no son replicantes, son agentes de transformación. Y si la tecnología nos permite transformar el aprendizaje de nuestros chicos, pues caramba, qué bendito cambio de rol, donde ahí necesitamos mirar de otra manera, cambiar nuestra mentalidad y buscar en nuestro interior verdaderas intuiciones o recetas que ahí sí nos permita conectar con nuestros chicos, porque ahí es donde nos permitimos seguir soñando, y sin utopía verdaderamente no hay educación para que podamos seguir entendiendo que la utopía real de la escuela debiera de ser que ninguno de nuestros niños se quedara sin la posibilidad de descubrir su talento, donde ahí quizás tenga mucho más sentido el esfuerzo titánico que hacemos con todos y cada uno de nuestros estudiantes. Así que aquí os entrego esta reflexión profunda de la mano de una solución en concreto, donde ahí en el chat os dejamos ese formulario para aquellos que pues quizás queráis profundizar, entender, reflexionar en más profundidad la manera en el que, como con tecnología, podemos llegar a elementos tan naturales como el desarrollo del pensamiento. Así que, doña Pilar, no sé si siguen por ahí, si Bueno, la gente ha muchas gracias, estado... Emilio. No has podido ni respirar, así que ha estado súper interesante. Hay varias preguntas y nos quedan poquitos minutos, así que voy a tratar de concentrar algunas preguntas, partiendo por Gary y Rosa. Preguntaban respecto a cómo utilizar esta metodología en el caso de, para la inclusión y la equidad, Sí, tanto para niños TEA como en el caso de inmigrantes que sí. tienen fortaleza y una preparación distinta, no digo mejor ni peor, sino que distinta. ¿Cómo usar esta tecnología, esta metodología? Sí, justamente ahí es donde tenemos casos de éxito muy interesantes, y el impacto es mucho mayor de aquellas escuelas que tienen quizás más normalizado el avance curricular. Para escuelas donde el nivel de diversidad es mucho mayor, la posibilidad de trabajar con metodologías tecnológicas que se adapten a cada niño nos permite llevar a cada niño al siguiente nivel. Obviamente en la comparativa de un estudiante con otro hay diferencias, pero en la comparativa del mismo niño que trabaja y que mejora cada día en el desarrollo de estas destrezas, vamos viendo un avance muy interesante. Inmigrantes,
con el idioma quizás en un estado muy inicial, niños con dificultades de aprendizaje, niños con algunas dislexia, discalculia, dislalia, disfasia, niños que tienen algunos problemas de aprendizaje, poder trabajar y adaptar, porque la herramienta con inteligencia artificial nos permite ir adaptando a cada niño en función de su desempeño, nos permite ir ayudando a cada niño a que vaya mejorando en función a sus posibilidades. Cuando un profesor establece un nivel mínimo y los niños no llegan, hay frustración. O cuando el profesor establece un nivel máximo y hay niños que son capaces de dar más, son niños que caen en el tedio, en el aburrimiento. Pero qué tan interesante sería poner a los niños a trabajar en una serie de microtareas que se vaya adecuando al nivel de reto de cada niño, identificando que si no puede, le tengo que bajar un poquito el nivel. Y si el niño puede más, le implemento la dificultad. Por tanto, tendríais que verlo y de ahí la intención de poder mantener una relación más cercana para que vieres cómo esto se hace de manera concreta, pero es una posibilidad de personalización, sobre todo para niños que quizás tengan algún tipo de dificultad o tengan algún tipo de retraso con respecto al aprendizaje de su grupo control. Sí, me tocó ver una presentación tuya muy interesante donde tú mencionabas que en el fondo no es que los niños aprendan menos que los otros, sino que en el fondo aprendan de una forma distinta y que Así los niños es se decir, sientan sí. integrados, porque muchas veces los niños dicen ya, los niños con necesidades educativas especiales tienen un tratamiento Ajá, distinto y que en el fondo ellos ya se sienten discriminados claro. porque están aprendiendo cosas distintas. En cambio, si pueden aprender de una forma distinta, pero las mismas cosas le están enseñando a los otros niños que no cuentan con esa diferencia. Lo que hacemos, Pilar, es excluirlos, ¿verdad? Como eres diferente, te excluyo, te hago sentir diferente al resto, tú tienes que trabajar aparte, en un lugar especial en el Exacto. aula. Y ahí hay un elemento emocional que no estamos teniendo en cuenta en cuanto al aprendizaje. Pero cuando los niños en el aula todos trabajan al mismo tiempo, cosas diferentes, es mucho más inclusivo porque yo miro para mi compañero de al lado y está haciendo cosas diferentes a las que yo hago. A igual que si miro a los compañeros de atrás. Por tanto, permitir que el aula trabaje un mismo grupo de destrezas, permitiendo que cada niño lo haga de manera individual, es a lo que llamamos inclusividad, porque al final, en el mundo que somos, diferentes. Nos gusta ropa diferente, peinados diferentes, gustos diferentes, películas y comidas diferentes, y hay un respeto, pero en la escuela no puede ser todo igual, no puede ser café para todos, donde hay algunos niños raros que son tratados diferentes. Ahí es donde tenemos que también atacar y creo firmemente que la tecnología es una posibilidad. Perfecto. Aida también dice que ella se siente todavía muy lejana con el tema de la inteligencia artificial y si tú podrías dar un ejemplo concreto de aplicación de este tema de inteligencia artificial en el Sí, aula. en nuestro caso lo hemos hecho tan simple para facilitar al profesor implementar, en nuestro caso, Progrentis, donde ya tiene incorporado algoritmos de inteligencia artificial que lo que hacen es lo que estábamos hablando, y es adaptar al niño su ritmo de desempeño. Es decir, utilizar la inteligencia artificial para esto nos permite de una manera muy clara adecuarnos a la individualidad y ritmo de cada niño para desarrollar lo que nosotros pretendemos, y es desarrollo del pensamiento. Por tanto, que un profesor se ancle en este tipo de herramientas para adecuarse al estudiante, bondad número uno, el niño aprende. Segunda bondad de la inteligencia artificial, la reportería que devolvemos al docente. Es decir, si ante un trabajo acumulado de 2, 3 meses podemos hacer análisis de proceso lector, podemos hacer análisis de cómo se enfrenta a preguntas de comprensión crítica, podemos hacer análisis en torno a cómo utiliza números para tomar decisiones en problemas de resolución. El docente lo que hace es aprovecharse de una reportería que se automatiza con tecnología para entender que fulanito tiene esta dificultad o esta bondad y Margarita tiene esta dificultad y esta bondad para tomar decisiones en el seno del equipo pedagógico en torno a cómo poder acercarme de manera asertiva a estos estudiantes. Por tanto, este tipo de tecnologías pues son entendidas de una manera mucho más sencilla cuando las entendemos como complemento y no como sustituto del profesor. No creo que la tecnología o la inteligencia artificial vaya a sustituir la importancia que tiene un profesor en el aula, pero sí permite automatizar elementos que quizás puedan ser delegados a la tecnología y nos permita tener mucha más energía y tiempo para lo verdaderamente importante y es acompañar el proceso. Rodrigo pregunta, bueno, hace un comentario que me imagino que es parecido a otros países, que el currículum es súper abultado en Chile. Lo que Sí, debiera ser correcto. el acta parece, debiera ser el D de el acta. Entonces, en ese sentido, él pregunta si se puede incorporar con las tecnologías destrezas que permitan innovar más en el aula.
manteniendo la cobertura curricular. Sí, en ese sentido, en el análisis que he podido hacer de vuestra ley educativa, al final, curioso, es verdad que es vasto, es extenso en cobertura, pero escaso en profundidad, porque a veces no da tiempo de profundizar en muchos de los elementos. Lo que sí he percibido de vuestro currículo es que es elíptico, es decir, lo que se ve en tercero ya se vio en segundo, solo que en tercero se amplía. ¿Qué ocurre? Así Que es. los estudiantes, como llegan en una superficialidad que no le permiten conectar con conocimientos previos porque están olvidados y no fueron trabajados de una manera profunda, el profesor de tercero tiene la sensación de empezar de nuevo con elementos que quizás tendría que heredar del curso anterior. Si hacemos un análisis curricular, tanto de la ley chilena como de otras muchas, el currículum va creciendo, pero de manera espiral, donde aprovecha lo que se vio el año anterior para ampliar, y es ahí donde el currículum es extenso. ¿Qué ocurre? Y es la manera en la que desarrollemos, hay otras muchas cosas que podemos hacer, pero en la manera en la que desarrollemos mejores estructuras de pensamiento para que el estudiante en esta relación con la información que el currículum propone haya mayor calidad en las estructuras de memoria a largo plazo de conocimientos previos, los profesores al año siguiente pueden aprovechar mayor calidad o mayor calidad en la herencia de esos aprendizajes de los estudiantes. Por tanto, esto no viene a sustituir, obviamente, el trabajo que hace el profesor y la manera en la que le da vida al currículum. Estas herramientas lo que permiten es derivar en algunos momentos en la estructura semanal de aula la posibilidad de que el estudiante mejore en la relación de su pensamiento, la relación que tiene con el currículum que le presenta el profesor. Mira, Dani hace una pregunta bastante compleja porque dice cuánto tiempo deben tener los docentes para hacer análisis y modificación de procesos por curso. Al principio, Pilar, es muy complejo porque no sé los profesores de vuestras escuelas con los que nosotros capacitamos, hay muy poca cultura de learning analytics, hay muy poca cultura de que el docente de aula utilice analítica del aprendizaje para mejorar la relación en el aula y le permita tomar mejores decisiones didácticas o metodológicas. Al principio cuesta un poco, en concreto desde Proventia hacemos muchos talleres para educar al profesorado en el uso de la analítica, pero una vez que el profesor, apoyado en tecnología, empieza a obtener reportería, donde la tecnología nos permite agrupar por valencia, agrupar por dificultad, agrupar por grupo, agrupar por destreza, el docente puede hacer una lectura mucho más hábil de analítica que le reportamos en la intención de que el profesor pueda tomar decisiones puntuales en el acompañamiento de los estudiantes. Esto se educa, al igual que cuando un profesor le pide que deje de escribir en el pizarrón y empiece a generar diapositivas de presentación. Al principio al profesor le cuesta mucho organizar su contenido presentado llevado de un modelo tradicional a un modelo tecnológico, y al principio cuesta, pero una vez que el profesor entra en esta dinámica tecnológica de presentación, va mucho más rápido. Lo mismo ocurre en este momento donde urge la necesidad de incorporar métricas y analíticas en nuestras reuniones como profesores de evaluación o de decisión. Por tanto, al principio cuesta un poco, pero hay muchas escuelas con grandes testimonios que hacen un avance donde educan a su cuerpo docente en estas nuevas tendencias que son fundamentales, porque al final lo que nos permiten es atender la individualidad a partir de la analítica. Bueno, yo creo que la última pregunta que había podemos complementarla porque si puedes comentar el impacto de estos programas, ¿los han medido? Más que responder esta pregunta, Emilio, yo le ¿Sí? sugeriría a todos quienes nos siguen acompañando después, ya estamos pasados 10 minutos de la hora, que Lucy ha estado poniendo permanentemente en el chat un link en el cual se pueden inscribir los interesados en recibir mayor información de funcionamiento, como tú dijiste en un principio, Emilio, sin ningún compromiso, solamente poder conocer más sobre el proyecto, poder contactarlo a ustedes y buscar instancias de trabajo conjunto o tal vez mejorar su conocimiento Así respecto es, a cómo está contribuyendo la inteligencia artificial en los procesos de, como decías tú, no enseñanza-aprendizaje, sino que aprendizaje-enseñanza. Así que así es, te así es. agradecemos muchísimo, Emilio, la presentación el día de hoy. Agradezco también a nombre del Grupo Educar a Progrenti que ella se haya acercado a buscar este trabajo conjunto. Les deseamos el mayor de los éxitos y seguimos en contacto. Y a todos quienes nos han acompañado el día de hoy, muchas gracias y seguimos en contacto con invitándolo a nuevos proyectos y a nuevos seminarios futuros. Así que muchas gracias a todos quienes nos han acompañado y hasta pronto. Chao familia, nos vemos. Chao, chao.